¿Buscas una torre compacta, moderna, minimalista y con buena compatibilidad con hardware? Pues quédate con nosotros, porque esto te interesará. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gameit.es. Hoy os traemos el análisis de la nueva Fractal Design Ridge, la última incursión de la marca sueca en el mercado Mini TX. Allá por el 2015, Fractal Design lanzó el chasis Node 202, uno de aquellos lanzamientos que se convirtió en un clásico instantáneo en el segmento, sentando las bases de cómo una torre de tipo HTPC, Console Case, debía ser. Empezamos por el unboxing de la misma. Junto a la torre nos viene una pequeña caja de accesorios, en la que encontraremos la guía de usuario, de la que hablaremos en unos momentos, una bolsa con los tornillos típicos para la instalación de la fuente de alimentación y la placa base, así como los del soporte horizontal de la torre y la peana de la misma, y algunas tiras de velcro híbridas para facilitarnos la gestión del cableado. Además, encontraremos una de las partes que compone el Razer PCI Express 4.0, el soporte secundario para la instalación en horizontal de la torre y, por último, la peana de la misma, la cual es bastante amplia y robusta, lo que nos dará buena estabilidad a la hora de utilizar la torre en vertical, junto a unos pies de goma antideslizante que funcionan perfectamente. Mención especial para la guía de usuario, un ejemplo claro de cómo debería hacerse, mostrándonos todas las opciones de configuración de la torre y las limitaciones que tendremos en cada una de ellas, así como un paso a paso claro, con buenos diagramas y consejos para mejorar nuestra experiencia. Y es que en este tipo de torres la planificación del montaje es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta. Pasemos a la torre como tal. Con unas medidas de 374 x 110 x 395 mm si la situamos en vertical, y de 360 x 375 x 115 mm en horizontal, nos encontramos con un volumen total de torre de 12,6 litros. En el frontal, realizado en aluminio mecanizado CNC y con una malla de tela transpirable de muy buen gusto, encontraremos un USB tipo C, dos USB 3.0, botón de encendido con LED y un jack combinado para auriculares y micrófono. El frontal queda fijado únicamente mediante el uso de unos imanes con una fuerza más que suficiente para que quede bien sujeto y no se salga con facilidad. Comenzamos con el soporte para GPUs, uno de sus puntos fuertes. Podremos usar tarjetas gráficas de hasta 3 slots, 82 mm de alto y 335 mm de largo. Una vez retiremos todos los paneles de la torre, perforados en su mayoría para proporcionar una ventilación más que buena a nuestros componentes, nos encontraremos con un chasis pensado y optimizado al milímetro y del que no se desperdicia nada. Además, en la zona de la tarjeta gráfica nos encontraremos dos ventiladores Fractal Design Aspect de 140 mm y PWM reinstalados. Dichos ventiladores ayudarán enormemente a mejorar las temperaturas de nuestra tarjeta, pero nos limitará el uso a una gráfica de 2 slots y 57 mm de altura. También podremos usar un radiador de 120 mm para la CPU, limitando el largo de nuestra tarjeta a 175. Si preferimos hacer el uso de una APU y prescindir de gráfica dedicada, podremos instalar un radiador de hasta 280 mm. Como comentábamos anteriormente, la Ridge hace un uso de una tarjeta Razer PCI Express 4.0 dividida en dos partes, una incluida en la barra transversal que ayuda a dar rigidez a la torre y otra que encontramos en la caja de accesorios que va conectada a nuestra tarjeta gráfica. Las posibilidades de almacenamiento son bastante grandes. Encontramos espacio para 4 SSDs, 2 en la parte trasera de la zona de la fuente de alimentación y otros 2 en el frontal de la torre. La instalación de los discos traseros es totalmente sin necesidad de herramientas o tornillo alguno, al ir encajados en los puntos de anclaje ya incluidos. Decir que si instalamos un disco en la posición superior del frontal, nos limitará el largo de nuestra tarjeta gráfica a 325 mm. Respecto a la compatibilidad con fuentes de alimentación, la Ridge admite únicamente fuentes de formato SFX y SFXL, con una longitud máxima de 130 mm. Destacar también las opciones de ventilación de las que hace la torre. Podremos instalar dos ventiladores de 140 mm, que ya están incluidos,
o de 120 mm en el espacio lateral reservado para ello en la zona de la tarjeta gráfica. Además, podremos añadir 3 ventiladores de 80 mm en la parte superior de la torre. Por último, para refrigeración por aire de nuestra CPU podremos usar disipadores de una altura máxima de 70 mm, medidas que nos abren un abanico bastante amplio de opciones, habiendo utilizado en nuestra review el disipador Thermalright AXP120 X67 junto a una CPU AMD Ryzen 5600X. Como hemos indicado, también podemos usar refrigeraciones líquidas de 120, 240 y 280 mm con las consecuentes limitaciones a la hora de montar la gráfica. A la hora de finalizar nuestro montaje, podremos escoger entre dos variaciones a la hora de orientar nuestra torre, vertical u horizontal. El cambio entre ellas es tremendamente fácil de realizar y solo será necesario desmontar el panel inferior o lateral para ello, añadiendo a este último un soporte secundario incluido en la caja de accesorios. Para situarla en horizontal tendremos que atornillar el soporte en el panel lateral con los dos agujeros para ello. Recomendamos realizar esto con precaución, ya que apretarlo demasiado podría hacer que salte la pintura del panel. Después, atornillaremos la peana a los otros 4 agujeros para ello y listo, ya tendríamos nuestra torre montada en horizontal. En cambio, para instalarla en vertical solamente tendremos que atornillar la peana a los 4 agujeros indicados en la parte inferior de la torre, y una vez hecho, encajarla en su sitio y acabar de atornillar todo. Todo el proceso lo encontraremos perfectamente explicado en la guía del usuario. Con esto ya tendríamos nuestra flamante Fractal Design Ridge montada y lista para usar. Como conclusiones y experiencia de uso de la torre. Desde hace un tiempo el mercado Mini TX ha ganado en adeptos, las marcas están empezando a apostar por él y eso se está notando en la calidad y la cantidad de opciones presentes en el mercado. Fractal Design es una de estas marcas, brindándonos en esta ocasión un producto prácticamente redondo, con unas calidades de construcción por encima de lo que se corresponde con su precio, un diseño minimalista sobrio y elegante, marca de la casa, y una facilidad de uso de la que otros fabricantes deberían de tomar nota. La experiencia de montaje, siempre que sigamos la guía de usuario, es perfecta. Y es que en ningún momento nos encontraremos perdidos en cómo deberíamos avanzar o cómo deberíamos instalar ciertos componentes. Detalles como la indicación de los puntos de anclaje para las pilas y el cableado, el pequeño espacio detrás de la fuente de alimentación pensado para escoger el cableado sobrante y otros pequeños consejos hará que nuestra experiencia sea gratificante cuanto menos. Y esto, en un montaje Mini TX, no suele ser lo más común. El Fractal Design Ridge es un paso adelante respecto a aquella mítica Node 202. Un lavado de cara necesario para adecuarlo a nuestros tiempos que sinceramente dudo que se pudiese haber realizado de mejor manera. En general, Fractal Design Ridge es una excelente opción para aquellos que busquen una torre Mini TX con un diseño atractivo y compatible con una gran cantidad de hardware, por un precio más que contenido respecto a otras opciones del mercado. Es por todo esto que otorgaremos los galardones de diseño, producto premium, producto recomendado y calidad-precio de Game It al Fractal Design Ridge.